bienvenidos a la clase de Matemáticas 1 virtual que se está llevando a cabo para nivel secundaria, dirigido por el maestro Javier Francisco Leiva González, quien es el que está ahorita hablando con ustedes. Y pues bueno, el primer tema que estamos abarcando pues es un tema que prácticamente ya hemos visto en trimestres anteriores y parte del segundo, ya que les había comentado que prácticamente este tema es uno de los más importantes y básicos para el aprendizaje de futuros temas. También esto les ayudará a reforzar algunas actividades o algunas operaciones que a ustedes todavía les ha costado trabajo realizar durante clases. Entonces este tema abarca prácticamente las leyes de los signos. Como pueden ver, este tema es muy importante para ustedes y como se los he repetido en clases, este tema prácticamente abarca la base de todos los temas que van a estar viendo durante todo su curso o su desarrollo académico, de aquí hasta que terminen prácticamente su perfil profesional. Este tema es muy importantísimo porque engloba 4 operaciones básicas importantes. Aparte que ustedes aprendieron a nivel primaria, aprendieron a dividir, aprendieron a multiplicar, aprendieron a sumar, aprendieron a restar. Este tema prácticamente abarca ya operaciones que van más allá del conocimiento de aquellos números, que aparte que existen números enteros positivos, existen también números enteros negativos. Esos números, al combinarse o al hacer operaciones con ese tipo de números que tienen diferentes signos, pues lógicamente que se cumple una serie de reglas, ¿no?, para poder realizarse. Entonces, pues empezamos. ¿Qué son las leyes de los signos? Las leyes de los signos se dice que se establece como el comportamiento que se debe de tener dentro de los números. En este caso, el comportamiento que existe cuando se realiza una operación matemática. Por ejemplo, tú si quieres realizar una suma de números negativos, pues bueno, tenemos que visualizar qué comportamiento o qué resultado nos permite tener, ¿no? No vayas a tomar en cuenta que el comportamiento de los signos es decir, bueno, ¿qué va a hacer el signo? ¿Qué va a pasar con el signo? Pues prácticamente este tema abarca esa parte, esa importancia, en la cual las leyes de los signos establecen cómo se van a comportar cuando tú realices o qué resultado te va a dar cuando realices una operación matemática. Si tú realizas cada una de estas operaciones de manera correcta, prácticamente es garantizado el correcto funcionamiento de esta operación para que te dé el resultado correcto. No obstante, se puede aplicar en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, como ya había mencionado anteriormente, y esta misma, como puedes ver en la imagen, a pesar de que son operaciones que pueden resultar muy tediosas, donde puedes aplicar un montón de signos, pero si tú aplicas correctamente los criterios o las normas o las leyes o las reglas, como tú quieras llamarlo, de manera correcta, tú puedes llegar a obtener un resultado correcto. A esta dicha ley dice que se concierne el sentido de que se ha tenido los números en una recta numérica. Del lado derecho tenemos a los positivos, del lado izquierdo tenemos a los negativos. En este caso, estos, para ser diferenciados, existen la utilidad de obtener un signo negativo, un signo positivo. Para esto el signo de más es nombrado como más o signo positivo y correspondiente a los números que se encuentran del lado derecho. Y el signo de menos, como tal, lo hemos nombrado, sí, corresponde prácticamente a los números que se encuentran del lado izquierdo de la recta numérica. No obstante, la importancia que debe de tener esta ley de los signos en nuestra vida diaria o en nuestro aprendizaje de matemáticas, se toma en cuenta que son realmente importantes. ¿Por qué son realmente importantes? Porque son una herramienta para la evolución y creación de nuevos teoremas. Esto que les comentaba yo es de que realmente hoy en día tú, cuando llegas a un perfil profesional, todas estas bases, tú puedes generar nuevas herramientas o nuevos métodos o teoremas o leyes que a ti te van a permitir, si tú estudias una carrera de ingeniería, si tú estudias una carrera de matemáticas, tú puedes crear nuevos teoremas, en la cual tú puedes permitirte desarrollar nuevos criterios que te permitan resolver cualquier problema matemático.
en nuestra vida cotidiana tenemos la importancia de utilizar todos estos elementos o estos teoremas de manera muy regulada. ¿Por qué regulada? Porque realmente no tenemos la conciencia de decir, bueno, aquí voy a aplicar la ley de signos, aquí voy a aplicar ecuaciones lineales, aquí voy a aplicar una serie de leyes, no, sino que hay un sinfín de situaciones en las cuales implícitamente aplicamos las matemáticas, como que, por ejemplo, al administrar dinero, calcular distancias y el razonamiento matemático. Esto nos lleva a que el cálculo que se realice de ya sea una distancia puede ser de manera positiva, puede ser de manera negativa. El administrar dinero también se lleva al cálculo de los bancos, por ejemplo, que hacen uso de este tipo de números. Y el razonamiento matemático es a la resolución de problemas cotidianos que se puedan mantener durante todo este curso. Por ejemplo, pues ahí están unas pequeñas imágenes en las cuales nosotros podemos comprender que se obtiene un resultado de sin fin en el uso de las leyes de los signos, ¿no? El conocer con exactitud las matemáticas y aprender sus normas y leyes se trata de crear habilidades. No solamente es de que, bueno, ya aprendí matemáticas, ya aprendí a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Pues eso no quiere decir que ya lo memoricé, sino aprender a crear habilidades que me permitan a mí resolver cualquier problema importante en la vida. Las matemáticas y todo lo que relaciones como lo que son sus leyes, ¿sí? ¿Son relevantes? Sí, son muy relevantes para el desarrollo de un país, la innovación, la vanguardia y las exigencias económicas. No obstante, en cualquier lugar que tú vayas, ¿sí? Como dice aquí la presentación, dice que el dominio de las matemáticas es una cuestión que tiene que ver con grandes aspectos de todo el mundo. A donde tú quieras que vayas, las matemáticas siguen siendo las mismas. ¿Por qué? Porque realmente en las matemáticas, todo lo que tú digas, todo lo que tú planees, ya sea una suma, una resta, una multiplicación, una división, es la misma forma que se mantiene en el resto del mundo. ¿Sí? Por eso prácticamente es lo que dicen, sus leyes son relevantes para el desarrollo de un país, la innovación, la vanguardia y las exigencias económicas. Por lo tanto, esa es la importancia de la ley de los signos. No obstante, también se dice que las matemáticas en algunas ocasiones suelen ser un poquito difíciles de entender. Sí, lo sabemos que son un poquito difíciles de entender, pero no imposibles de resolver. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el caso de la ley de los signos es muy sencilla de aplicar y de aprender. Se trata de adquirir y poner en práctica conocimientos importantes que desde siempre son enseñados en cualquier nivel educativo. En este caso, la ley de signos tú ya la venías aplicando desde el inicio, nada más que de una forma que tú no estabas acostumbrado a resolver. Y ahora tú conoces del lado de los positivos, del lado de los negativos, que puedes combinarlos, puedes sumar, puedes restar, puedes multiplicar y puedes dividir. La ley de signos, ¿sí?, se mantiene de esas cuatro estructuras, que es la multiplicación, la división, la suma y la resta. No obstante, dice que tomando en cuenta la figura que tenemos aquí al lado izquierdo, ¿sí?, vamos a poder estar realizando estas cuatro operaciones de las cuales ya estamos acostumbrados a usar anteriormente, pero no lo habíamos usado con diferentes signos. En este caso vamos a darle prioridad a resolver, en este caso, el tema de suma y resta. La ley de signos para la suma y la resta. Pues bueno, para la suma se dice que las sumas con signos, se dice que son dos números que están sumándose con signos iguales. El signo se debe de respetar. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú realices una suma, en este caso las dos primeras que tienen signos iguales, se debe de respetar el signo que se está adquiriendo o que están compartiendo estos dos. Y cuando son sumas con signos diferentes, se pone el signo del número más grande, que significa SVM, que tenemos aquí, que significa signo de valor mayor, o también puede decirse que es el signo del número mayor. Tenemos a la resta. La resta, en este caso, es prácticamente el mismo criterio que la suma, solamente que aquí, para poder realizar un tipo de resta, ¿sí?, implícitamente se aplica lo que es el inverso aditivo, que más adelante vamos a ver qué es el inverso aditivo con los ejemplos que traigo para esta primera clase. Las reglas de la suma. Las reglas de la suma existen para resolver cualquier tipo de operación de suma con signos. Estas son algunas de las observaciones que se deben de tomar en cuenta. Número 1. En una suma de números positivos con números positivos,
el resultado siempre va a ser un número positivo. De ser una suma de un número negativo con otro número negativo, el resultado también va a ser negativo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos signos diferentes? Si se trata de un número positivo con un número negativo, el signo es el resultado del número entero de mayor valor, que en este caso es al que le decimos signo del número mayor, que es el que vamos a respetar. Como nota y como advertencia siempre digo, se debe tomar en cuenta que si un número no posee un signo evidente, en este caso que no se visualice, este se sobreentiende que ese es el signo positivo y no es necesario escribirlo. En el caso de ser un resultado negativo, se necesita escribir el signo negativo. O sea que estamos dando a entender que cuando sea un número positivo en ocasiones puede o no llevarlo, porque se sobreentiende que ese número es positivo. Y cuando es negativo, pues prácticamente ese signo es forzado a llevarlo. Ahora, las reglas de la resta son más simples. También, como les dije anteriormente, se cumple el mismo criterio, por lo tanto las mismas reglas se cumplen como la resta como para la suma, pero lleva como primer principio que dice que hay que tomar en cuenta algo. Una resta se debe de convertir en una suma aplicando el criterio del inverso aditivo, que es cambiar el operador negativo al signo de suma y asimismo cambiar a su signo contrario al del segundo número. Más adelante vamos a dejar claro esta parte para que ustedes puedan visualizar lo que se está realizando en cada uno de estos elementos que estamos mencionando ahorita. Por lo tanto, pues aplicamos los mismos criterios que ya habíamos mencionado anteriormente, porque pues prácticamente convertimos nuestra resta a una suma. Y volvemos a repetir la misma nota que decimos que si en dado caso de que el signo no exista, quiere decir que se sobreentiende que el signo es positivo. Pues bueno, empezamos con los ejemplos de suma. Tenemos la siguiente operación, tenemos 4 más 8. El 4 prácticamente se sobreentiende que como no tiene signo, es un número positivo, al igual que el número 8. Se sobreentiende que el valor del 8, o en este caso su signo, es positivo. Y están siendo sumados. En este caso, la suma de signos positivos me va a arrojar un número positivo. En este caso sería el 12, que tampoco tiene el signo de más. ¿Por qué? Porque el signo de más se sobreentiende que si no lo lleva, pues prácticamente el valor de ese número es positivo. Tenemos también el siguiente ejemplo, sencillo y fácil. Tenemos los paréntesis. Los paréntesis aquí nada más se sobreentiende que los paréntesis nada más están para diferenciar entre cada uno de los signos que existen en la operación. Nada más es como un identificador. Entonces decimos que menos 5 más menos 6, decimos que el menos 5 como es negativo, más un negativo, que en este caso serían menos 6, cuando son signos iguales, se suman sus valores primeramente y respetamos el signo. Por lo tanto, el resultado va a ser menos 11. Signos iguales, volvemos a repetir, tanto en la primera como en la segunda, signos iguales, se respetan signos y sus valores se suman. En las siguientes signos diferentes tenemos a un menos 7, tenemos a un más 4, que se sobreentiende que a pesar de que no lleva el más al lado del 4, pues prácticamente se sobreentiende que es un número positivo. Entonces decimos menos 7 más 4, esto viene resultando a menos 3. ¿Por qué resulta menos 3? Porque recordemos que cuando son signos diferentes, los números o los valores, en este caso, se restan. Al restarse 7 menos 4 nos da 3, pero ¿por qué nos da negativo? Acordémonos que cuando son signos diferentes, los números se restan y aplicamos todo lo que es el signo de valor mayor. ¿Quién es el número mayor aquí? Pues el 7. ¿Y el 7 qué signo tiene? Tiene un signo negativo. Por lo tanto, se respeta ese signo y le colocamos ese signo al 3. Por lo tanto, el resultado nos da menos 3. Ahora, vamos con los ejemplos de resta. En la resta tenemos la siguiente operación. 12 menos 4
Esta es una operación muy básica que ya se viene acostumbrando desde hace mucho tiempo, desde primaria, donde 12 menos 4 sabemos que podemos aplicarle el inverso aditivo. El inverso aditivo es hacer lo siguiente. El inverso aditivo dice que debemos aplicar un pequeño cambio. Ese cambio es convertirlo a una suma. ¿Qué vamos a sumar? En ese caso, pues bueno, el signo operacional que estoy señalando, ese signo va a cambiar a un signo positivo. Y el número que se encuentra de su lado derecho va a cambiar a su signo contrario. En este caso se sobreentiende que el 4 es un número positivo ya que no lleva su signo ahí. Y va quedando de la siguiente manera: 12 más menos 4. ¿Por qué? Porque el signo operacional cambió a suma y el número su signo, que era positivo, cambió a negativo. Por lo tanto, el resultado es 8. ¿Por qué es 8? Porque aplicamos los mismos criterios o las mismas reglas que la ley de signos de la suma. Signos diferentes se restan y se aplica el signo del número mayor. En este caso el número mayor es el 12 y el 12 pues tiene valor positivo. Por lo tanto se queda más 8. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, tenemos dos números negativos que se están restando y para poder hacer esa resta necesitamos aplicar el inverso aditivo. ¿Cómo aplicamos el inverso aditivo? Nuevamente verificamos el signo operacional que es menos. El número que se está seleccionando también tiene que cambiar. Por lo tanto, al cambiarlos nos quedaría de la siguiente manera: menos 5 más 6 y aplicamos el inverso aditivo. Por lo tanto, como son signos diferentes, se restan. 6 menos 5 nos da 1. Como en este caso nos da 1, aplicamos el signo del número mayor. ¿Quién es mayor aquí? Verificamos que el signo, o en este caso el signo del número mayor, es el 6 y quedando positivo. Nos queda 1. Tenemos la siguiente operación. Tenemos menos 7 menos 4. Para poder realizar esta operación, puede en algún momento llegar a que cada uno de ustedes pueda resolver estas operaciones sin necesidad de aplicar el inverso aditivo. Pero no obstante, aquí lo vamos a aplicar. Vamos a aplicar el inverso aditivo y vamos a hacer lo siguiente. Tengo menos 7 menos 4. Menos 7 menos 4, pues vemos que el menos 7 tiene valor negativo, el 4 es un valor positivo. ¿Por qué? Porque tenemos el signo operacional menos y el 4 tiene un valor positivo. Por lo tanto, menos 7 más menos 4, como son signos iguales, en la suma se suman. Por lo tanto, 7 más 4, ¿cuánto nos da? Nos da 11. Por lo tanto, al darnos 11, vemos que estamos respetando el signo que están compartiendo, porque la regla o las leyes, en este caso los criterios que se toman para la ley de la suma, se están aplicando cuando se le aplica el inverso aditivo. Esperando que desde aquí hasta donde hemos llegado hayamos concluido de que realmente para poder realizar una suma se aplican los criterios normalmente. Para aplicar una resta se aplica el inverso aditivo y utilizando el inverso aditivo al convertirlo a suma podemos prácticamente aplicar los criterios de la suma. No obstante, pues bueno, vamos a la primera actividad que lo anexamos al video adjunto para que ustedes puedan realizarlo en su cuaderno. También anexo una actividad 2 que también está aunado a una fecha que ustedes van a poder entregarlo con tiempo sin necesidad de que se sature. Agradecemos la atención de cada uno de ustedes y espero que continuemos con estas clases virtuales. Y los saluda su profesor Francisco Leiva González, que está en este momento disfrutando de estas pequeñas clases virtuales. Hasta luego, que tengan buen día. Dios los bendiga.